Utilizando toda la teoría que vimos en el video anterior, vamos a hacer el balance metalúrgico para esta planta utilizando dos metales base. Vamos a calcular el factor de integración teta y vamos a proponer ensayos calculados para que los balances se satisfagan. Entonces esta celda representa la planta completa y vamos a hacer el balance utilizando tanto cobre como hierro. Todo el objetivo es calcular cuánto concentrado se produce, cuántas colas y también saber cómo hay que corregir estos ensayos, si se necesitan corregir o no. Bueno, entonces vamos a meter en nuestras ecuaciones que ya vimos, para lo que vamos a necesitar ahora sí datos experimentales y datos calculados. Entonces voy a agregar aquí dos etiquetas. Estos son los datos experimentales. Y vamos a agregar una segunda fila que son los calculados. También vamos a utilizar las desviaciones estándar. Muy bien. Las voy a ocupar aquí. Se lo voy a dejar así a un lado. Estas van a ser etiquetas. Puedo utilizar cualquier color que ustedes quieran. Y aquí voy a poner toda esa información, tanto los datos calculados como las desviaciones estándar. El dato calculado pues va a ser un cálculo, por lo tanto, ¿de qué color tiene que ser la celda? Pues tiene que ser de color gris. Y la desviación estándar es algo que ustedes tienen que calcular o proponer, entonces estos van a ser datos de entrada. Vamos a usar el mismo formato para todas las celdas. Vamos a agregar estas dos aquí y... No, perdón. Aquí y aquí. Y esta celda experimental pues son las que tenemos originalmente. Ahora, recuerden, las celdas grises son de cálculo y las celdas blancas que nosotros tenemos que dar. Experimentalmente, pues esta celda de aquí, pues ya no sería gris, ¿no? Porque lo vamos a calcular acá en la celda de cálculo. Entonces esta va a ser también blanca. A lo mejor experimental tengo el valor, no sé. En mi caso, pues no lo tengo, esta la voy a dejar así en blanco, no tengo el valor. Y vamos a calcular todas las ecuaciones que ya vimos. Entonces, esta es mi hoja de cálculo. Ahora, vamos a proponer primero los balances. Habíamos dicho que teníamos realmente tres balances. El primer balance sería el del flujo total, donde teníamos que la alimentación, de hecho lo voy a poner más hacia acá, hacia la derecha, y después regreso aquí, es como si fuera mi pizarrón. Yo voy a tener que la alimentación va a ser igual a la corriente B, que serían las colas, más el concentrado. Bueno, ahorita las vamos a poner en términos de cero, o como vamos a ponerlas despejadas de la siguiente manera. Voy a ponerla como alimentación menos las colas menos el concentrado, pues debe de ser igual a 0. O sea, A menos B menos C debe de ser igual a 0 si yo tengo un balance completo. O sea, aquí mi ecuación 1 va a ser, vamos, aquí voy a poner la 1, va a ser A, alimentación, pero vamos a utilizar los calculados. El calculado A menos el calculado de las colas menos el calculado del concentrado. Bien. Esa sería mi ecuación 1. Habíamos visto que la ecuación 2 en términos de teta, en términos del factor de integración, iba a ser A1 igual a B2 por 1, a B1, B1 de 1 menos teta más C1 de teta. Si esta la quiero, también la voy a igualar a 0, este pasa del otro lado como menos A1 y aquí queda 0.
¿Por qué la estoy igualando a 0? Ahorita van a ver, cuando utilicen Solver, que es la herramienta que vas a utilizar para resolverlo, me va a ayudar mucho tener esto igualado a 0. Entonces voy a poner esa ecuación acá. Mi ecuación número 2. Te lo voy a poner etiqueta de... Estas son mis ecuaciones y estas son cálculos, por eso van a estar en gris. Va a ser el valor de B1 calculado, sería esta la corriente B, B1 es el ensayo de cobre, B1 por 1 menos el valor de teta. ¿Dónde voy a poner el valor de teta? Bueno, no lo había dicho, pero lo voy a poner aquí en la celda G1, aquí. Ahorita le ponemos la etiqueta para que no se nos olvide. Más C1, sí, C1 por teta, C1 es el concentrado, aquí está C1, por el valor de teta que va a estar aquí, en la celda G1, menos el valor de A1, ahí está, A1, aquí está, A1. Entonces aquí voy a poner el valor de teta y pues va a tener algún valor, no sé todavía, ahorita vemos cómo lo calculamos. Aquí le voy a poner la etiqueta. Entonces aquí va a estar el valor de teta. Entonces esa fue la ecuación 2. La ecuación 3, habíamos dicho pues, que era A2, es similar, 0 igual en términos ahora del metal base 2. Todas estas ecuaciones están en el video anterior. Muy bien, entonces ahora va a ser la ecuación número 3. Es B2, o sea, el metal de la corriente de colas, que es B, por 1 menos teta, aquí está el valor de teta, más la ley de la corriente del concentrado, aquí hierro, calculado, por el valor de teta, menos la ley de alimentación de hierro calculado. ¿Okay? Entonces estamos utilizando, si fijan, estamos referenciando siempre a las celdas calculadas. Nunca estamos referenciando datos experimentales, porque el balance lo vamos a hacer en base a datos calculados. Esta es la celda 2, igual se fijan, datos calculados, y la ecuación 3, datos calculados. Entonces, cuando mi balance se haya calculado, pues aquí yo tengo de tener ceros, pero yo debo de tener valores calculados. De alguna manera tienen que salir aquí algunos datos. Ahorita vamos a ver cómo lo sacamos. Bueno, entonces habíamos dicho también que el valor de C, aquí vamos a poner C, iba a ser igual a teta por A. ¿Okay? Entonces, el valor de C, que es esta, calculado, el concentrado, aquí está, del concentrado calculado, va a ser el valor que yo tenga de teta por el valor de la alimentación. Ahora, la alimentación, pues tenemos que asumir que algún dato está bien. O sea, ustedes tienen que medir esto, por lo tanto, el calculado de la alimentación debe de ser igual, o sea, debe ser 100 también. ¿Sí? Si ustedes no tienen un buen flujo de determinación del flujo, pues estos flujos no se pueden calcular o no van a ser correctos. Entonces, estos normalmente vienen de un pesómetro, que es lo que se muele en molienda, y de ahí van calculando cuánto entra a la planta. Y después determinamos que B pues es 1 menos este factor multiplicado por A. Entonces, las colas va a ser 1 menos teta
multiplicado por A. Entonces, el balance, pues ya me cerró, ¿no? Por eso aquí aparece, la primera ecuación es el balance global, el balance de sólidos. Pues aquí me está diciendo que tengo 100, sí, porque todavía no tengo ningún valor de teta. Si teta valiera 0.5, pues sería 50-50, pero no sabemos cuánto vale teta, de hecho no lo voy a poner. Pero aquí me está, a este punto el balance es 0. Ahora, ¿cómo calculamos estos ensayos? Todos estos ensayos, ahorita vamos a ver cómo lo calculamos, pero necesitamos una función que le vamos a llamar error. Habíamos dicho que el error era la sumatoria de los ensayos calculados menos experimentales. Calculados, voy a poner nada más para uno. Entre experimental, perdón ahí, entre el ensayo experimental elevado al cuadrado y luego esto dividido entre la desviación estándar. Ahorita vemos algo de cómo calculamos la desviación estándar. Y la sumatoria de todo eso. Por lo tanto, pues voy a necesitar una tabla un poquito más grande para después sumar todos los errores. Esta ecuación la vamos a mover para acá. Y este es el error de A, error de B y error de C. Y esta es la suma de errores. ¿Está? Sí, así. Ahí está. Muy bien. Entonces, este le voy a poner otra etiqueta simplemente para identificarlo, diferenciarlo un poquito. Así. Porque estas tres ecuaciones las tengo que calcular y el error también lo tengo que hacer mínimo. Recuerden que este es el error que tenemos que hacer mínimo. Vamos a calcular el error para A. El error para A va a ser el calculado menos el experimental dividido entre el experimental y todo eso lo voy a elevar al cuadrado. Elevado al cuadrado y luego eso lo voy a dividir entre la desviación estándar de ese ensayo. Básicamente esa es la ecuación. Ahorita me da dividida entre 0 porque no tiene todavía no tiene una referencia. Ese es el error para A. Este es el error para la corriente A en el metal base 1. Aquí al lado voy a copiar mi fórmula. Ya nada más la voy a referenciar acá abajo. Mejor vamos a poner los errores acá, porque ahí no tengo mucho espacio. Bueno, los pongo acá porque este va a ser para mi porcentaje de cobre y acá va a ser para el porcentaje de hierro. Entonces, aquí tengo la diferencia para ese y ahora voy a ponerlo voy a copiarlo. Ahorita actualizo las celdas. Ahora lo voy a poner para hierro. Muy bien. Ahora lo mismo, pero para la corriente B. Voy a copiar la misma fórmula. La voy a actualizar. Y la vamos a poner aquí para la corriente B en cobre. Copiar aquí y ahorita lo actualizo. Para hierro. Para hierro de la corriente B. Ahora, el error en C
sería, vamos a copiar estas fórmulas y luego las actualizamos. Para C sería así. Este sería para cobre. Y este para hierro. Bien. Poco tedioso, pero una vez que ya lo configuran, pues ya les queda para su planta. Bueno, ahorita me da divisiones entre 0 porque no tengo un cálculo de la desviación estándar. Ahora, ¿cómo voy a poner la desviación estándar? Pues vamos a poner aquí para el porcentaje de cobre, porcentaje de hierro, una desviación estándar propuesta. Una manera es ir al laboratorio y medir ese ensayo varias veces de la misma muestra, prepararla múltiples veces, por lo menos 5 veces, y sacar la desviación estándar, pero eso sería costoso y tardado. Yo tengo un código que me dice, si mi muestra es buena, utilizo 0.05, 0.1. O sea, SD, voy a ponerlo acá, más acá. Si es una muestra buena, SD me va a valer 0.1. Si es excelente, 0.01. Si es mala, yo sé que había algún problema con mi muestra, 1.0. Y si es desconocida, le voy a dar un valor de 10.0. Entonces, con eso más o menos me guío. Yo voy a decir que mis muestras son excelentes, entonces le voy a dar desviación estándar 0.01. Voy a darle a todas mis muestras, en este momento a todos les voy a dar la misma variabilidad. O sea, no va a haber preferencias, ninguna va a pesar más que otra. Ahorita vamos a explicar eso durante el curso. Ok, entonces, ahora sí, yo voy a sumar aquí mi error. Va a ser la suma de todos estos errores. Ahorita tengo una suma de 600. ¿Por qué? Porque no tengo ningún valor aquí calculado. No hay ningún valor. No tengo ningún valor propuesto. Por lo tanto, pues ese es el error que tengo con esta desviación estándar. Bueno, ahora vamos a utilizar Solve para calcularlo. Pero antes de eso vamos a calcular cuánto sería la constante de concentración. Pues sería simplemente A entre el concentrado calculado. Y la recuperación pues sería la ley, tendríamos dos recuperaciones, la recuperación de cobre y el porcentaje de recuperación de hierro. Bueno, ¿cuánto sería la recuperación de cobre? Pues el contenido en la alimentación, perdón, el contenido en el concentrado, que sería la ley del concentrado calculado por la ley calculada entre el contenido de la alimentación calculada. Entre, por 100. Y del hierro, bueno, voy a copiarlo aquí y ahorita lo actualizo. Para el hierro, pues sería, a lo mejor lo calculo porque no sé. Para el hierro sería el contenido en la alimentación de hierro, en el concentrado de hierro, entre el contenido en la alimentación de hierro. Todo esto por 100. Ahorita me da división entre 0 porque no tengo ningún valor. Bueno, entonces necesito proponer un valor de teta. Y necesito minimizar este error y que esto se cumpla. O sea, necesito 3 cosas. Necesitamos que los balances sean 0 aquí. ¿Por qué 0? Porque igualé las ecuaciones a 0. Si está balanceado mi sistema,
mi balance global, mi balance de cobre, mi balance de hierro, pues entradas menos salidas igual a 0, ¿no? Entonces aquí debería haber 0. El error debería ser el mínimo posible. No vas a obtener un error de 0 porque siempre va a haber pequeñas variaciones. Y si cumple esto, nosotros necesitamos calcular un valor de ensayos calculados para cada corriente y un valor de teta, que es el que me va a dar ese factor de integración. Para eso vamos a utilizar Solver. Solver se utiliza de la siguiente manera. Yo me voy a datos y aquí en datos debe de aparecer una rutina que se llama Solver. Si no les aparece como a mí, que en este momento no me apareció, no significa que no lo tengan, sino simplemente lo tienen que actualizar o lo tienen que instalar. Entonces me voy a ir, fíjense, el proceso de instalación de Solver, se van a archivo, ahí en archivo se van a opciones, en opciones van a buscar complementos, en complementos se van a ir a administrar complementos, le van a poner aquí ir a la administración de complementos y les va a salir este pequeño diálogo. En este diálogo hay una herramienta que se llama Solver. Si no la tienen activada, actívenla y ya les va a aparecer. Fíjense, le doy a aceptar y automáticamente aquí en el menú de datos apareció la herramienta Solver. No importa qué versión de Excel tengan, Solver viene desde muchas versiones atrás. Tiene una versión, esta es la 365, pero si tienen una más antigua no importa. Es el mismo procedimiento de activación de Solver y ahí les va a aparecer en el menú datos. Entonces voy a abrir el menú Solver y les voy a explicar algunas cosas de Solver, muy importantes. Solver sirve para resolver ecuaciones. Entonces tiene 3 partes. La primera parte es, 1, la ecuación que yo quiero resolver. Solver nada más resuelve una ecuación a la vez. Dirían, bueno, pues entonces no es tan poderoso. No se dejen engañar. Sí es muy poderoso porque yo puedo de alguna manera ligar miles de ecuaciones a una sola celda y resolver eso. Ahorita, de hecho, fue lo que hicimos. El error, que es lo que vamos a minimizar, está ligado casi a todas las celdas, ¿no? El error está ligado a el cálculo de los ensayos. Entonces, en cierta manera, estoy resolviendo múltiples ecuaciones. Ahora, entonces yo tengo que poner la ecuación que tengo que resolver en esta primera parte. Después hay 3 posibles soluciones. ¿Qué quiero hacer con esta ecuación? Puedo hacer que sea un valor máximo, un valor mínimo o un valor que yo quiera. Por ejemplo, de 0, de 5, de 20, dependiendo qué es lo que busque. En mi caso, lo que yo voy a querer pues, es un valor mínimo. Ahorita voy a seleccionar aquí la ecuación que quiero resolver. Quiero que mi error se minimice. Entonces Solver va a calcular. ¿Cómo vamos a hacer que este error se minimice? Pues en la siguiente sección de Solver, cambiando varias celdas. ¿Cuáles celdas va a cambiar? Pues en este caso serían los ensayos. Entonces yo me voy aquí y le doy cambiar y voy a seleccionar las celdas que puede cambiar. Puede cambiar estas. Si le aplico la tecla control o le doy una coma, punto y coma, puedo seleccionar otro rango. Le voy a aplicar la tecla control. La dejo presionada y selecciono este rango. Se fijan, aquí aparece una coma. No era punto y coma, era coma. Y este rango. O sea, yo tengo que seleccionar estos 3 rangos. Quiero que cambie este valor, este valor, este valor, este valor, o este valor y este valor, para que el error, que es la diferencia entre el experimental y calculado, sea un error mínimo. O sea, que va a tratar de encontrar un valor de ensayo que sea cercano al valor, pero que ajuste mis balances. Entonces, de ahí viene la tercera parte. Tenemos que poner algunas restricciones. ¿Qué quiero? Pues que los balances sean iguales a 0, ¿no? Entonces le voy a poner agregar una restricción y yo quiero que las celdas, estas celdas, los 3 balances, el global, el balance de contenidos de cobre y el balance de contenidos de hierro sean 0. Entonces, yo le voy a poner que sea igual a 0. Ahora, entonces, pues ya tengo casi todo, ¿no? Ya puedo cambiar los ensayos, ya puedo hacer que mis balances sean 0 y se minimice el error. Solo me falta una cosa, pues mi factor de integración. ¿Qué quiero con mi factor de integración? Pues quiero que me lo calcule. Entonces, eso lo voy a poner también aquí en esta celda. Le voy a poner punto y coma, una coma,
y también voy a seleccionar el valor de teta, o sea que me lo calcule. No solo me va a calcular mis valores de ensayo calculados, sino también me va a calcular mi valor de teta. ¿Correcto? Entonces, yo le voy a dar resolver y solver, pues me va a hacer mínimo mi error, me va a cambiar los ensayos y me va a calcular el valor de teta con la restricción de que los tres balances siempre sean 0. Entonces le doy resolver y solver va a empezar a iterar y aquí me da un valor, dice, solver ha convergido a la solución actual, se cumplen todas las restricciones. ¿Cuáles fueron las restricciones? Que mis balances sean 0 y que mi error sea mínimo. Entonces le doy a aceptar y vamos a analizar los valores. Se fijan, aquí me calculó el porcentaje de cobre. Se fijan, experimentalmente era 2 y el calculado 1.9996. O sea, muy cercano, o sea, minimizó esta diferencia. De hierro era 10, el que debería ser para que cuadrara mi balance es 10.0004. Se fijan, eso es por el pequeño error que hay. Mi valor de teta es 0.08, o sea que tengo un 8% que se va hacia el concentrado. Y aquí me calculó, del concentrado me dio 8.019 toneladas por hora, de las colas 91.98 toneladas por hora. Y me recalculó los ensayos, ¿se fijan? De todos. Este era 0.43, sigue siendo 0.43, 0.52, 0.518, 20, 20.00, 50, 49.99. Y ya me calculó la recuperación de cobre un 80% y de hierro un 40% de recuperación. Y si se fijan, aquí yo tengo mis balances. Mi balance global es 0, mi balance de contenidos de hierro dice menos 0, pero fíjense, les voy a poner, es simplemente que tiene cifras significativas, realmente es 0. Aquí me dio 4.14, que es el balance de hierro, pero por 10 a la menos 7, o sea, que es 0.00, 6 ceros y un 4, o sea, prácticamente es un 0. Recuerden que este es un ajuste numérico, o sea, hace una iteración con un método numérico y me va a calcular hasta la que sea lo mínimo. Mis errores, la suma de mis errores me dio por 10 a la menos 4. ¿Qué me está dando ese suma de errores? Pues es la suma de todos estos. Si se fijan, estos valores de suma pues son prácticamente 0, son por 10 a la menos 6. Por eso, entre mis valores calculados y experimentales no hubo mucha corrección, son buenos datos. Entonces, si se fijan, con este método ya hice una justificación de los dos balances, hice que cuadraran tanto mi balance de hierro como de cobre. Vamos a suponer que tus ensayos no fueron 0.43 aquí, sino el ensayo que te habían reportado era 0.25. Pues ya no, ya tengo una desviación, tengo un error del 51 punto, bueno, es que es porque me cambió, pero no necesariamente, a lo mejor ya no son 8 toneladas por hora, porque, déjenme ver cómo quedan mis balances. Pues sigue balanceando. Bueno, vamos a correr Solver para que se actualice. Me voy. Datos, Solver. A Solver ya no lo tengo que configurar, ya queda configurado como yo quería resolverlo. Le doy resolver, aceptar. Y fíjense, bueno, no me cambió mucho, 0.85 de 0.80 creo que era 0.08 a 0.087. No me cambió un poquito. Vamos a suponer qué pasa con mi ley de cobre, que mi ley de cobre no era 20, era 18.2. Le doy solver, resolver. Y aquí ya me cambia, ¿no? Era 18.48 para que cuadre, 49.09 para que cuadre. Ahora, un truco con Solver es que no necesariamente utiliza datos iniciales para correr. Entonces, cuando ustedes no puedan correr y les dé un valor, porque a veces Solver le dice no encontré una solución, utilicen inicialmente los valores experimentales como valores calculados. Entonces voy a ponerlo. Mira. Voy a copiar, lo voy a copiar como valores nada más. ¿Sí? O sea, esos son mis valores experimentales. Para iniciar el cálculo con Solver, utilizo esos valores iniciales.
porque el método de solución siempre utiliza los valores iniciales y eso va a facilitar la solución para Solver. Entonces, si se fijan, con mis valores experimentales nuevos que yo propuse, pues el balance no se cierra. El balance 12 tiene una diferencia de 0.06, o sea, una diferencia pequeña, pero no es cero. Este sí es significativo. Aquí es negativo 0.006, o sea, es un 0.6% y este es un 6%. O sea, hay mucha diferencia. Entonces, si yo dudo de algún ensayo, por ejemplo, vamos a decir que el ensayo de las colas no es 0.25, pues le puedo subir la variabilidad y le puedo poner 0.1. ¿Qué voy a hacer al aumentar la variabilidad? Que el error se va a cargar aquí. Entonces, va a tratar de no cambiar los otros y el error lo va a cargar en el ensayo de cobre aquí en 0.1. Fíjense, voy a dar resolver, cuadra, ya me dio 0 los balances, error mínimo, y aquí más o menos lo mantuvo y aquí aumentó. Bueno, no necesito cambiarlo tanto, pero fíjense, aquí cambia. Si mi error fue mayores aquí, pues vamos a darle 1, son malos. Fíjense qué va a pasar con este ensayo. Pues lo cambió mucho de 18 a 21, pero los demás que tienen una variabilidad más pequeña casi los dejó igual. Entonces, conociendo la variabilidad de cada una de las muestras, ustedes pueden hacer un ajuste más correcto, ¿sí? Van a cargar el error sobre donde creen que tenga mayor error su muestra. Bueno, hasta aquí la clase de hoy. Nos vemos en el siguiente video y gracias por su atención. Hasta luego.